justamente empezar a capacitarnos, ¿no? En todo esto. Y que todos nosotros los que estamos aquí se suban al barco y se suban a este objetivo en común, que es esto, es producir más de la misma cantidad de espacio, más o mejor, ¿no? En el caso del aguacate, se va a pagar muy bien la calidad y se paga muy bien la calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos invitado al doctor Carlos Castillo. El doctor Carlos Castillo tiene una amplia experiencia en campo, pero sobre todo también los conocimientos, ¿verdad? Él estudió en la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Tiene una maestría en nutrición vegetal por el TEC de Monterrey. Tiene una maestría también en fisiología por el TEC de Monterrey. Y tiene un doctorado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Yokohama, en Japón. Es asesor de muchísimas empresas. Mira, no me las sé todas, pero Hortibrut, ahorita recuerden que lo diga, ¿verdad? Miren, es una lista de empresas muy grandes aquí en México, pero también a nivel internacional, ¿verdad, doctor? Entonces, ahorita nos menciona las que asesora actualmente, y pues venimos para que lo aprovechen, para que aprovechemos su conocimiento y que no es envidioso de él, y esto nos sirva, ¿no? Como técnicos. Entonces, bueno, pues bienvenido. Que se mueren, y las raíces del aguacate son bien susceptibles. Y les da Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia, etc. Pero algo muy importante es que no sabemos manejar el agua, señores. Abusamos del agua y no sabemos. El otro factor muy importante es no solo regar, sino no sabemos cómo se comporta el agua, ni en el suelo, ni cómo la planta la absorbe, ni cómo transpira la planta. Entonces no comprendemos un término que a veces se nos hace un poco más complejo, pero los que somos agrónomos lo deberíamos de manejar y entender muy bien, que se llama evapotranspiración, que incluye cómo el clima influye en que el agua que aplicamos en riego o el agua que cae de lluvia satura el suelo. Una parte se pierde por gravedad, otra parte escurre sobre la superficie del suelo, otra parte la planta la absorbe, y esa parte que absorbe la planta, una parte se evapora y otra parte ingresa por las raíces, se comienza a circular por el xilema y el floema, y esa planta transpira esa agua. Como no sabemos esa relación, hay una cosa muy importante que no calculamos en el manejo del agua, que es el drenaje. No sabemos manejar drenaje, no entendemos qué es el drenaje. Y es tan sencillo como esto: hay que nivelar los suelos. Pero cuando me refiero a nivelar los suelos, no es meter un tractor y hacer terrazas ni aplanarlo. Eso es muy caro. Y además, si hacemos cortes de suelo, supongamos que tenemos un suelo no muy profundo, de 40 o 50 centímetros, y vamos a sembrar aguacates. Si hacemos movimientos de tierra, nos vamos a llevar la capa buena de suelo, el horizonte A, y el horizonte A1 nos lo vamos a llevar y vamos a depositar abajo de otra tierra. Eso no es adecuado. Lo que tenemos, cuando hablo de nivelar, lo que es tan sencillo como esto: tracemos curvas de nivel. Somos ingenieros y nos enseñaron a trazar, para eso llevamos topografía, y nos enseñaron a trazar curvas a nivel. Yo les hago una pregunta, no me la contesten, pero contéstensela ustedes. ¿Quiénes de ustedes se han tomado la molestia de, cuando van a empezar una huerta, la diseñan? Y cuando hablo de diseño, me refiero: esta va a ser la entrada de la huerta, aquí van a estar las oficinas, las bodegas, los baños, el cabezal de riego, el reservorio, todo lo que es las instalaciones de calidad y inocuidad, el empaque, los comedores. O sea, ahora lo hacemos porque es algo que nos exigen las certificadoras, pero incluso así nos cuesta. ¿Por qué? Porque plantamos y después de que plantamos, no hay que hacer el comedor, no, hay que hacer los baños, no, ya viene la cosecha, hay que certificarnos. No tenemos bodega de equipos de fumigación, no tenemos bodega de fertilizantes,
tenemos que separar la bodega que tenemos, ahí tenemos que separar todo lo que es de equipo de aplicaciones de bombeo, todo lo que es equipo de fumigación para los fumigadores, aparte la bodega de químicos y aparte la bodega de fertilizantes. Pues no lo planeamos, ¿ah? Mucho menos nos tomamos la molestia de planear por dónde va a salir el agua de lluvia en una plantación. Y ahí perdemos suelo, dinero y tenemos problemas fitosanitarios. Entonces es tan sencillo como que agarren la huerta donde piensan establecer la plantación, el terreno, y hagan un mapa de curvas de nivel y siembren las plantas siguiendo curvas de nivel, y le pueden hacer un desnivel que ustedes elijan para que el agua corra sobre la curva y salga cuando hay excesos de humedad. Créanme que se van a ahorrar una cantidad de dinero increíble, y una topografía y una nivelación les va a costar 6,000, 7,000 pesos por hectárea. Pero ¿cuánto se gastan en aplicaciones de metalaxil, acecistrubina, etcétera, etcétera? Un litro de metalaxil anda en los 3,000, 4,000 pesos. Y tienen que aplicar 3, 4 aplicaciones para ver si pagan el problema. Cuando el problema lo tienen, porque tienen una nivelación. Y el agua en sus plantaciones no tiene por dónde salir. Entonces, la relación de agua, aire y la partícula sólida en sus plantaciones, en el suelo, es fundamental. Y otra cosa son los microorganismos. No tenemos microorganismos en el suelo, rompimos el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Se sube el pH, se baja el pH, acumulación de calcio, acumulación de magnesio, hay interacciones cruzadas entre fósforo, calcio, zinc, hierro, nitrógeno, oro, y eso nos ocasiona problemas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscarle la salida natural en los lugares donde tenemos las plantaciones. Ellas tenían una salida natural por donde sale el agua. Y esas salidas naturales, lo único que tenemos que hacer es darles un desnivel adecuado para que no salgan abruptamente y no nos ocasionen problemas de destrozos en la plantación, sino que todo ese caudal vaya dirigido. Este año que acaba de terminar llovió demasiado. Los que no estuvieron preparados para enfrentar esos problemas, pues tuvieron serias repercusiones en los huertos y en las plantaciones que manejan. Cuando se toman esas medidas desde empezar una plantación, se van a ahorrar muchos problemas. Hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros hablamos de las características del suelo y las condiciones, el suelo tiene un proceso de formación. Esas dos rutas de absorción de nutrientes, uno es el mecanismo de la teoría del intercambio por contacto y el otro es el mecanismo de la teoría del intercambio del ácido carbónico. Las raíces son estructuras demasiado rudimentarias, son estructuras muy lentas e ineficientes. Hay una cosa muy interesante. Un sistema radicular no es capaz, para que tengan una idea, 1 gramo de fertilizante, 1 gramo de nitrógeno, que tiene una relación con las plantas muy activa, en condiciones ideales se tarda 48 horas en que la raíz lo absorba. 1 gramo. Y para eso tiene que haber una cantidad de centímetros cúbicos de raíz por centímetro cúbico. Entonces le estoy hablando de una raíz que es eficiente. Si no tenemos raíces, pues va a tardar mucho más. Y nosotros le tiramos sacos de 50 kilos por hectárea en 100 o 200 plantas, pues eso no se lo va a comer en 5 o 6 meses, ¿no? ¿Qué están haciendo? Tirando su dinero. ¿Qué están haciendo? Contaminando el manto freático. ¿Qué están haciendo? Alterando todo el entorno. Y eso lo hemos hecho todos.
¿Por qué? Porque no entendemos que si nosotros desayunamos, almorzamos, la comida y después la cena, pues estamos haciendo 4 tiempos de comida, ¿eh? Y en esos 4 tiempos de comida cambiamos lo que comemos, no comemos los mismos los 4 tiempos, ni en las mismas cantidades. El desayuno lo hacemos un poco ligero, el almuerzo ya es un poco más pesado, la comida también, y la cena es más liviana, ¿eh? Pero las plantas también no les vamos a dar de comer. Si no comieron, no desayunaron, no almorzaron, no comieron y no cenaron, pues no se van a comer en la cena lo de los 4 tiempos. No podemos. Igual son las plantas. Si queremos tirarles 3 o 4 kilos por árbol de un golpe, el 80% de eso se pierde, joven. No les va a dar tiempo a asimilarlo. Y además, otra cosa que vamos a hacer es que las condiciones alrededor del entorno de la raíz les vamos a subir el pH y la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los químicos que estamos tirando, que son sales, que son los fertilizantes, van a absorber el agua que hay en el entorno y se va a dar una ósmosis inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de que el agua, la planta tome agua y nutrientes, no, va a ser al revés. Los fertilizantes y el suelo le van a quitar el agua que tiene la planta y no le van a dejar tomar agua ni nutrientes. Entonces de ahí se queman. Entonces le estamos haciendo algo contraproducente a las plantas. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos factores cuando vamos a fertilizar. Y miren así rápido, la teoría del intercambio. Ahí tenemos una raíz. Esa raíz y está una partícula de suelo. Para que haya un intercambio de cationes, tienen que ser del mismo electronegatividad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tienen un electrón, ambos tienen que tener ese electrón para que haya un intercambio de electrones y esto genera un intercambio de átomos. Si no, no entra. Entonces tiene que ser partícula por partícula, tiene que ser mol por mol. ¿Qué quiere decir eso? Existe la tabla periódica. Obtenemos el peso molecular del potasio y tiene que ser muy similar al peso molecular de otro elemento. En este caso, el hidrógeno y el potasio. Entonces ahí las órbitas de los átomos se rozan y al rozarse las órbitas de los átomos intercambian entre la raíz y la superficie del suelo, intercambian el potasio que estaba en el suelo por el hidrógeno que estaba en la planta. Ahora hay 2 cosas muy importantes. Uno es que para que esto suceda, pues los elementos tienen que tener la misma valencia para que eso pase. Pero el potasio casualmente tiene la misma valencia que el hidrógeno, pero no pasa lo mismo con el calcio, ni con el fierro, ni con el cobre, ni con el nitrógeno. Entonces se complica la nutrición. Entonces ahí las plantas desarrollaron otro método de absorción de nutrientes, que es la teoría del intercambio por ácido carbónico. Las raíces, por eso la relación, les decía, la relación sólido, líquido, gaseoso en el suelo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si tenemos saturado el suelo de agua, la planta no respira. Si la raíz respira. Si la raíz no respira, no intercambia oxígeno por CO2. Si no intercambia oxígeno por CO2, no puede pasar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la raíz respira adentro del suelo, la raíz libera CO2. Y este CO2 se mezcla con el agua de la solución, con el agua que hay en el suelo, con el agua que hay alrededor de la raíz. Y cuando eso pasa, se forma ácido carbónico. Por eso se llama la teoría del intercambio por el ácido carbónico. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que pasa es que ese ácido carbónico pierde un hidrógeno. Y ese hidrógeno que pierde es el que utiliza para atacar a las sales, que son los fertilizantes. Entonces separa un nitrato de amonio,
separa un sulfato de amonio, separa un nitrato de calcio, un nitrato de potasio, etcétera, etcétera, de tal manera que la superficie del coloidal pierde los átomos que tenga a su alrededor. Pueden ser cationes principalmente. Esa es otra cosa. El movimiento es más de cationes. El movimiento con los aniones es más ineficiente. Entonces, ahora saben por qué el fósforo es tan difícil de asimilar. No es solo una cuestión de pH, es una cuestión que la interacción es más de cationes que de aniones. Entonces, los que tienen carga positiva se intercambian de mejor manera. El potasio entra en solución porque el hidrógeno ataca la superficie del suelo. O hablemoslo también, porque ahora también la hidroponía es algo que está creciendo constantemente, y también los sustratos tienen que tener la capacidad de retener ciertos nutrientes para intercambiarlos con la solución y con las raíces de la planta. Entonces, el potasio se va para la raíz y los hidrógenos se van para la superficie coloidal. Estos son solo los mecanismos que la planta utiliza para absorber los nutrientes, pero hay una serie de factores que intervienen. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que tenemos que hacer raíces. Raíces. Y como les mencionaba hace un momento, lo que comen va a depender, de lo que comen va a depender quiénes son. Porque pueden tener buen material genético, pero si no comen de manera adecuada, no se expresan. Eso es muy importante. Y recuerden otra cosa, están trabajando árboles frutales. Hay una cosa que no tomamos en cuenta cuando trabajamos con plantas: tienen memoria. Eso es una cosa. No es que tengan una memoria donde guarden cierto, no, es instinto de supervivencia. Nosotros estresamos a las plantas para que se vayan a floración. Eso hacemos. Podamos, y cuando podamos una planta, ¿qué le estamos diciendo? Te vas a morir. Entonces, ¿qué comienza? Regenera raíces, absorbe nutrientes y comienza a hacer tejido. Y al hacer tejido, para hacer nuevos brotes. Pero hay una cosa también, no solo es tejido, hacen tejidos especializados. Hacen parénquima, colénquima, esclerénquima, y cada uno de esos tejidos tiene funciones específicas: absorber, dar estructura, conducir, generar hojas, generar raíces, generar flores, generar gametos sexuales, masculinos y femeninos. Entonces, todos esos factores están en base a lo que le proporcionemos de comida a la planta para que lo haga. Hay una cosa muy importante y en eso no nos fijamos. Junto con la humedad, que es el primer tema que estábamos tratando, el otro tema importante para producir es tener raíz. Pero para tener raíz, tenemos que entender que para que esto se dé, tanto esto como la otra teoría por intercambio de sustancias con la misma valencia, para que esto se dé, tiene que haber una relación entre las bases. Si ustedes miran sus análisis de suelo, lástima que no traje uno. Cuando ustedes ven un análisis de suelo, todo el mundo ve los niveles de nitrógeno, fósforo. No, hombre, perdón, pero eso no sirve. Ustedes tienen que ver la relación de bases. Y la relación de bases es un cuadrito que viene abajo, que nadie ve y ni le toma importancia porque no nos han enseñado a que eso es la base de lo que tenemos que manejar para que la planta pueda, por la raíz, comer de todo. Porque estos son los mecanismos de absorción. Esto es lo que hace la planta. Pero ¿cómo entran? Ya a la planta en sí. Esto es solo para que entre la primera puerta, solo para que entre. Pero de aquí para adentro, ¿cómo le hacen? Y ahí es donde comienza la regulación de los factores nutricionales y el manejo que hacemos de las sales, de las bases,
lo que permite que entre. Hagan de cuenta que la raíz es el restaurante. Entramos ahí a la puerta y nos dicen, les voy a dar mesa, pero ya para adentro es otra cosa. ¿Traes tu carnet de vacunación? No, entonces no entras. ¿Traes mascarilla? No, entonces no entras. Exactamente lo mismo, esos requisitos son para que los cationes y los aniones se muevan dentro de la planta. Entonces, cuando hablamos de las bases que son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, estas tienen que tener una relación para que la planta coma. Cuando ustedes ven sus análisis de suelo, váyanse a la relación de bases y ahí les va a decir, así tan sencillo como esto, tienen que tener una relación, el calcio del 60 al 70%, el magnesio del 15 al 20%, el potasio del 5 al 10% y el sodio menos del 5%. Si ustedes tienen eso desbalanceado, la planta no va a comer. ¿Y por qué no va a comer? Porque no tienen su carnet de vacunación y no entran. ¿Y por qué no va a comer? Porque no tienen mascarilla y no entran. Porque tienen temperatura y no entran, aunque no sea COVID. Entonces, si no cumplen los requisitos, y los requisitos son estar en balance. Entonces, ahí es donde comienzan, y es lo que no hemos entendido, de que cuando nosotros manejamos los niveles de las bases, la planta come de todo. Y es tan sencillo como esto. Si ustedes tienen en un análisis de suelo magnesio arriba del 25% y tienen calcio abajo del 60% y tienen potasio entre 5 y 10 está bien, y tienen el sodio bien, el problema es el magnesio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar más calcio. Eso es. Y para hacer esas correcciones, pues simple y sencillamente utilicen las fuentes más eficientes de calcio. Si tienen un pH, si les falta calcio, normalmente su pH va a ser más ácido. Entonces de repente están en 6.5, 6.4, 6.3, con niveles de calcio del 55% y niveles de magnesio arriba del 27%, no apliquen magnesio. Comiencen a aplicar calcio hasta que suba el nivel de calcio y la planta esté en condiciones óptimas. Y ya. Pero nos complicamos la vida. Y creemos que tirando nitrógeno, fósforo y potasio resolvemos todo. Hay otra cosa, hay factores entre los valores nutricionales y el equilibrio nutricional es muy importante. Por eso, si tenemos un equilibrio de bases, tenemos una buena relación de los demás nutrientes. Les voy a poner un ejemplo. Entre 2 y 4 unidades al año. Y más o menos si un ZIC viene al 21%, si hablamos de un sulfato, un nitrato así, al 21%, entonces ustedes necesitan, son 210 gramos por kilo. Ustedes necesitan 4 kilos, necesitan aplicar unos 16 kilos del nitrato de zinc, y con eso en todo el año. Pero el zinc les fija el 22% de la materia seca. ¿Qué quiere decir? Que el 22% de todo el tonelaje que ustedes sacan de aguacate de sus huertas depende del zinc. 4 kilos, 21 kilos a 25 kilos de producto contra los 300 que puedan tirar de nitrógeno, les hace pero esas cosas no las vemos. ¿Y cómo sabemos si una planta necesita zinc o no? En primer lugar, el pH. ¿Tienen pHs alcalinos? No va a haber zinc, ni fierro, ni cobre, ni manganeso, porque les gustan los pHs más ácidos. Entonces, si ya están abajo de pH 7, tengan en cuenta que pueden tener problemas de zinc. Es lo que va a pasar. El zinc le da simetría bilateral a las plantas. Si nos parten a nosotros a la mitad, simetría bilateral es que tenemos un ojo de cada lado, un brazo, una pierna, una fosa nasal, una oreja. Eso es el zinc. ¿Quieren aguacates perfectos? ¿Quieren aguacates completamente uniformes, con una buena semilla, una capa gruesa? Todo eso lo del zinc. Y además,
hay una cosa muy interesante, que el zinc es un diferenciador. ¿Qué quiere decir? Que hace células. ¿Ah? Se los voy a poner así de fácil. Si ustedes mezclan fósforo, calcio y zinc, van a tener siempre generación de células. No importa para qué las necesita la planta. La planta va a tener los elementos que necesita para hacer lo que su edad fenológica necesita en ese momento. ¿Ah? ¿Quieren hojas? Zinc, calcio, fósforo y potasio. ¿Ah? ¿Quieren flores? Esos 4. ¿Quieren raíces? Esos 4. ¿Ya? Pero siempre manteniendo, de esos 4, el calcio forma parte de las bases del suelo y el potasio. O sea, el 50% de lo que necesitan para todas las funciones de la planta están en las bases del suelo. Ahora entienden la importancia. Y la otra base del suelo, que es el de la nutrición, de las que decía, que es el magnesio, ese es la clorofila. Y sin la clorofila, la planta no puede hacer glucosa, porque no hace fotosíntesis. Déjenme explicarles algo más. Rápido. Esto es más o menos lo mismo en la teoría del intercambio por el ácido carbónico. Ahora, ya dentro de la planta incrementa la vida de las cintas de goteo. Pues esto es lo que les explicó el doctor. No me voy a meter ya en eso, ya lo vimos. Podemos llegar a recuperar estructura de suelos, sí, en ejemplo de suelos, o ayudar, ¿verdad?, a recuperar la estructura en suelos cálcicos, en suelos calcáreos. Se puede aplicar por cualquier sistema de riego, se puede mezclar con fertilizantes, podemos hacer ese balance de las bases que les decía el doctor junto con este producto. No es tóxico, no es corrosivo y es exento de tolerancias. Entonces, eso es algo muy importante. Pues este es nuestro programa con las tierras salinas de nuevo a trabajar. Nosotros en el norte del país tenemos muchos problemas, en general en todo el país, ¿verdad? Pero en el norte tenemos muchísimos problemas, nos ha dado muchísimos resultados esta nasal en todos los cultivos por el tipo de suelo que tenemos. Obviamente no podemos reemplazar el suelo con cualquier ácido húmico o fúlvico. ¿Por qué? Porque a la hora también de liberar todos esos nutrientes es donde los pegamos, ¿verdad? Ustedes no tienen tanto problema en eso, pero ¿en dónde los pegamos? Necesitamos esos lugares a donde poner los cationes que ya están liberados. Este es nuestro producto, que es un biporte, es una combinación de citosininas, giberelinas, auxinas, pero además tiene lo que son algas marinas, micronutrientes. La verdad es una combinación de, pues este fue el primer producto hace 20 años o más de 20 años. Entonces, tiene más de 200 modificaciones, tiene algas marinas, tiene betarinas que nos apoyan en cualquier cultivo para pues el aminoramiento del estrés, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta mucho del Uniporte? Es que te ayuda a ahorrar energía. Entonces lo puedes utilizar en cualquier etapa de la planta para poder ahorrar energía, ¿no? En cualquier cultivo. Entonces siempre vamos a mantener el metabolismo a su máxima capacidad. Recuerden que toda la energía que le ahorramos a la planta desde el inicio, te lo va a redituar en frutos, sí o sí. Miren, estas son unas imágenes que tomamos hoy en la mañana, en el día, aplicación de un biporte en unas zarzamoras, y pues luego los brotes, no sé, después de poda, Inge, vamos con el Inge José Luis, después de poda, estas son después de poda, ¿qué tanto tiempo podemos estar viendo esto? ¿2 semanas? Unas 2 semanas, ¿no? Bueno, pues ya les explico lo de los calcios. Quiero que vean aparte del amarre. Calcio sirve como estímulo dentro de la planta. O sea, el calcio es el que manda las señales para poder reaccionar, para que la planta reaccione rápido. Y miren, quiero que vean este video. No les enseñó la foto que trae el doctor, pero es algo parecido. Este video no sé si ya lo habían visto alguna vez. Contenidos de calcio dentro de una planta. Es un ataque de un insecto. ¿Sí se ve o no? Miren, ataque del insecto. Iba a decir una palabrota. En friega, la planta empieza a reaccionar.
Permítame, que no va. A ver si se escucha. No se va a escuchar. No se va a escuchar, lo siento, pero bueno, realmente es una huerta con muy buen manejo y además, pues como les decía al inicio, ¿no? Nosotros como asesor, como encargados de huerta, como agricultores, necesitamos hacer uso de cada herramienta, desde la poda, el agua, la incorporación de materia orgánica, y por supuesto la bioestimulación para poder optimizar cada peso que le metamos a lo que sea, ¿no? Bueno, quería lanzar al estrellato al ingeniero, ¿verdad? Pero pues no se pudo. Bueno, qué lástima. Otros productos como zinc, ya les explicó el doctor toda esa parte, cabo zinc, los contenidos que tenemos. Hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la cuestión de la disponibilidad? Sí, bueno, esta moneda tiene zinc, ¿verdad? Si yo me traigo este zinc, ¿lo aprovechará mi cuerpo? Pues no, ¿verdad? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Y les quiero contar pero ¿qué pasa si yo me como un filetito como el que ahorita vamos a disfrutar y entonces la asimilación es diferente? Es lo mismo que pasa en la planta, somos seres vivos. Entonces, eso es muy importante. A veces ustedes van a encontrar productos en el mercado que tienen el, no sé, 50 y tantos por ciento, 60 y tantos por ciento, pero ¿qué pasa con la disponibilidad? ¿Realmente son disponibles? Pues ahí es a donde hay que fijarnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues con la ayuda de los técnicos en campo, de nuestros representantes que conocen el producto, ¿no? Acérquense con ellos, por favor. Pentacop es un cobre pentahidratado también, 21%, 21%, pues viene líquido, la forma de aplicación obviamente va a ser mejor. Los diluyentes que contiene son de calcio, también atraen a los insectos que van a polinizar nuestras flores. Bueno, les queremos hacer este video rápidamente. Y pues claro, ¿no? Lo que decíamos, amarre, nutricorrector, que es lo que estamos manejando en la zona, más cabo zinc. Esto nos va a ayudar, por supuesto, a amarrarlo, ¿no? Tenemos una gama amplia de productos que podemos combinarlos también para hacer las estimulaciones. Estas son fotos también de la mañana, es una amarra en aguacate. La verdad no es solo el producto, como les decía al principio, es manejo, el ingeniero, el productor tiene mucho que ver, ¿no? Y esto tiene un manejo de poda que está hecho por el ingeniero José Luis, que la verdad, pues la huerta está súper bien, tiene frutos de unos más de 300 gramos, es una huerta que la verdad tiene una producción increíble. Miren, quiero mostrarles, bueno, dije, con su permiso, quiero mostrarles esto. Híjole, de conocer a los asesores que tenemos en campo, a los distribuidores que tenemos aquí presentes, y estoy segura de que todos ellos, o todos nosotros, estamos no solo en la disponibilidad de orientarlos en campo y así, sino pues que tenemos el conocimiento y la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por nuestra parte sería todo, les agradecemos muchísimo, y pues vamos a andar por aquí en la zona, vamos a visitarlos prontamente, y los invitamos a que se queden, por favor, para que nos acompañen a cenar. Gracias.